Hola, ¿qué tal amigazos? Mi nombre es Carlos Díaz, nuevamente aquí acompañándoles y agradezco mucho la atención que me están prestando. Y pues nada, sin nada más, les comento que en esta ocasión vamos a hacer la reparación de un turbo, una reparación muy sencilla, con un kit de reparo muy lo justo y necesario que necesitamos para este turbo. Para hacer este pequeño tutorial nos vamos a prestar de Vamos a hacer lo que es la reparación de este turbo, que es un turbo de Mitsubishi. El modelo es el TF035 y este está aplicado en un Nissan Juke, que casualmente estamos reparando el motor, ¿verdad? Pues nada, este ya lo tengo nuevamente armado, reparado, está listo para que lo monte al vehículo, al motor. Y pues nada, enseguida te voy a mostrar algo muy violento de la manera en la que despiezamos, los cuidados que debemos de tener, y también está lo que es la guía completa de cómo hemos armado el turbo. Van a ver que es muy sencillo armar un turbo convencional de ¿no? Que no es de geometría variable, es un turbo convencional, un turbo compresor, perdón. Bueno, y sin más vueltas, pues nada, empecemos, acompáñenme por favor, y así vamos a seguir aprendiendo juntos, ¿no? Y bueno amigos, ya tenemos todo el turbo despiezado. Ya hicimos también una breve limpieza. También ya tenemos nuestro reparito, ¿verdad? Con el código de motor, que es el TF35, perdón, con el código del turbo. Es una reparación muy sencillita la que vamos a hacer, ¿ok? También eso es lo que requiere, no requiere más. Antes de empezar con el proceso del armado, revisen las fallas comunes que presenta un turbo. Por ejemplo, que los álabes estén medio agrietados o qué sé yo, rotos o torcidos, no lo sé. Con el tiempo van sufriendo esas deformaciones, esos defectitos. Ok, este está bien. También revisen el desgaste que sufre aquí donde trabajan los cojinetes o los bujes en el eje de todo lo que es el turbo, de las propelas, turbina y el de compresor. Se puede acompañar de un micrómetro para revisar el desgaste. Este está ok. Otro tip es que revisen si está torcido lo que es el eje, ¿no? El eje de las propelas. Tiene que estar perfectamente bárbaro. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay fallas comunes aquí? Una falla común en los turbos. A causa de someterse a temperaturas elevadas, el aceite mismo que ingresa por los orificios de lubricación termina creando una capa de carbonilla. Entonces con el tiempo obstruye lo que es la lubricación y pues el turbo se va allá al tacho, ¿no? Por no decir otra palabra. Ya, una falla común en estos turbitos de Nissan Juke es que viene el orificio muy delgadito, muy angosto. Hay una solución que se puede dar a ello, ¿no? Pero en este caso lo vamos a limpiar bien y vamos a volver a poner y después hacer un mantenimiento periódico que le vamos a recomendar al cliente. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pues nada, no tiene mucha ciencia, hermano, todo es muy sencillito, porque en este caso vamos a hacer una reparacióncita, una reparación muy sencillita, de lo más elemental, de lo más común que se suele hacer. ¿Ok? Sin más, pues nada, comencemos. Bueno, vamos a iniciar lubricando la parte donde entran los gases de escape, la parte de la turbina, ¿verdad? Lubricamos ahí, donde se va a alojar el nuevo buje o cojinete. Instalamos, aguardamos. Ahora para la propela de la turbina, vamos a reemplazar el anillo retenedor que lleva aquí. Ok. Con mucho cuidado, instalamos ello. Listo, ahí ya quedó ubicado. Como pueden ver el anillito. Colocamos esta tapita
Y ahora vamos a colocar el eje. La unión del anillo, la unión donde se va a dar el contacto entre ambas puntas, va a ir contrario al orificio de descarga de la lubricación. Por aquí entra la lubricación, refrigeración, esta es la descarga. Entonces la posicionamos de esta manera que quede hacia las 6 y vamos a ubicar la unión que les decía del anillito, contrario a este sería las 12. La unión quedaría aquí y ahí es donde lo vamos a colocar. Bueno, solamente les estoy mostrando. Obviamente hay que lubricar muy bien en toda esta parte. Ok, ahí no tiene ciencia, echamos aceitito. La unión hacia las 12, contrario a la válvula de descarga, es decir, al orificio de descarga. Un poquito de presión y ya ingresa. Y ok, ahora pasamos a este lado. De igual manera lubricamos para colocar el otro cojinete o bujecito. Bueno, lubricamos siempre un poco, no se olviden por delante tiene que ir eso. Colocamos, no quiere salir esta piecilla, ahí vamos a enfocar mejor, ahí está mejor, ahí está, ¿no? Ya, colocamos esta piecilla, ahí. Ahora la arandela, esta de lubricación, y a la vez este que nos mantiene ahí presionado el eje y nos da lo que es la holgura axial, ¿no?, del eje. Ahora colocamos esta arandela de lubricación, tenemos aquí una ranurita en el medio, esta larguita, pues eso va hacia adentro. Ok, no, iría así. Ahí. Bueno. Seguimos con esta piecita, esta la vamos a sacar, esta es la vieja. Solamente lo vamos a trabajar esta tapita. Y después vamos a colocar estito. Bueno. Listo, ya la quité la vieja. Vamos a colocar la nueva. Siempre midan, ¿no? Midan todas las piecitas con respecto a las anteriores, a las viejitas. Esto ingresa así. Y de este lado vamos a colocar este otro anillito retenedor. Bueno, una vez armado, ahí vamos a enfocar mejor. Ahí está. Una vez armado, de esta manera, vamos a situarlo allá abajo. De igual manera, la unión, yo les recomiendo que la coloquen, el unioncito del anillo. En este caso no lo veo tan molestos, pero les recomiendo que lo coloquen contrario al orificio de descarga del aceite. Bueno, igual que la anterior. Esto entraría, ahora sí enfoquemos nuevamente, así, de esta manera. Ahora se viene la última tapita. Antes vamos a colocar el O-ring o el sello hacia adentro, vamos a lubricarlo un poquitingo y de igual manera vamos a colocar el otro. Ahí acercamos la cámara para que se vea mejor. Ya colocamos el sello interno que va aquí y el de acá. Bueno, ahí ubicamos la unión del anillito retenedor contrario al orificio de descarga del lubricante. Lubricamos un poquitito aquí, ubicamos y colocamos esa tapita. Bueno, posterior a la tapita, una vez que haya entrado, lo colocamos. Se cayó el seguro. Bueno, ya colocamos el seguro ya de la última tapita. Me costó un poco, métanlo con mucho cuidado, lubriquen demasiado el sellito, la goma.
Ahora sí, es turno de colocar lo que es la propela del compresor. Yo me hice la marca, a ver si recuerdan. Lo voy a colocar justamente en la marquita con la pinturita blanca que me hice con respecto al eje. Siempre colocarlo como estaba, ¿verdad? No lo veo necesario, la verdad, pero vamos a respetar la posición en la que estaba antes. Ahora sí, vamos a colocar lo que es la tuerquita. La tuerca es rosca izquierda, en pocas palabras, es decir, se ajusta contrario al giro de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a echar un poquito de sellador a la rosca, muy poquitito para colocar esta tuerquita. Bueno, ahí le dimos el ajuste a la propela del compresor y con eso estaría armado ya lo que es el cuerpo central, ¿no?, del turbocompresor. Ahora vamos a terminar de armarlo todo lo demás alrededor, lo que lleva las caracolas, las válvulas Westgate y tonterías que también lleva. Bueno, ahora empecemos a colocar lo que es primero la carcasa de la turbina, donde pasan los gajes de escape. Recuerdan que hicimos marcas, pues bueno, las hacemos coincidir. Además igual tiene su ejecito de fijación, ¿ya? Pero no está de más que lo hagamos, ¿ok? Eso lo ingresamos ahí hasta el tope. Ahora sí, coloquemos la abrazadera. Una vez puesto, colocamos el perno y la tuerca. Bueno, ya lo estamos ajustando. Recomendarles que cuando hayamos llegado a un ajuste, les demos unos golpecitos suavecitos alrededor de la abrazadera y ahí volver a dar un ajuste y con eso quedaría. Ahora sí, llegó la hora de instalar la carcasa del compresor. Antes voy a colocar el seguro. Este seguro es cónico, la parte plana va a ir hacia la carcasa. ¿Está bien? Así. Ahí lo hagamos pasar y lo dejemos ahí en suspenso. Ahora verificamos nuestras marcas que hicimos al despiece, pero de igual manera tiene ahí su ejecito de ubicación. ¿Meta? Bueno, ya estaría puesto el seguro con un poco de esfuerzo, pero ya estaría. Ahora sí, a completar lo demás. Ahí, y vamos a instalar lo más importante, lo que evita que podamos romper el motor en síntesis, ¿no? En pocas palabras, la válvula Westgate o válvula de descarga, ¿no? Lo colocamos aquí a la horquillita de la valvulilla que lleva la turbina y colocamos aquí lo que es el pulmón y lo colocamos dos pernos y seguro. Y bueno, mientras vamos apegando los pernos de la válvula Westgate, aprovechamos en decirles que es una simple válvula, ¿no?, que a una presión determinada libera los gases, ya que se está cargando en exceso a causa de lo que es la turbocompresor, perdón. Esta es accionada mediante un solenoide, ¿no?, en este caso. Y a ver si hay alguna duda, a ver qué se podría decir. Que esta válvula Westgate generalmente trabaja, normalmente, por lo general, podemos aprovechar en decirles que
llega a apertura la válvula de descarga, qué sé yo, será de unos 16 a unos 24 PSI, ¿no? Aproximadamente, ¿ok? Y esto es lo único. A ver, ya nos están... Ahora vamos a terminar de ajustarlo. Y con eso estaría prácticamente ya terminado de armar lo que es todo el conjunto del turbocompresor. Como pudieron ver, es muy sencillo. Hicimos también una reparación básica, ¿no? Sencilla de un turbo convencional en este caso. Ahora vamos a montarlo en el colector para que lo montemos en el motor. Por si acaso estoy reparando uno de estos motores MLMR16 turbo del Nissan Juke. Si es que lo necesitan, pues ingresen a mi canal y pues bueno, ahí lo tengo el motor, ¿no? Bueno, hasta aquí nomás con este pequeño tutorial para que sigamos aprendiendo juntos. Y pues bueno, va a ser hasta la próxima. Les agradezco muchísimo por su atención, como siempre. Y pues nos vemos, ¿ok? Les agradezco, amigazos. Hasta pronto.